Buenos días a todos, a todas, a cada una de las personas que están aquí esta mañana acompañándome desde donde sea que se encuentren. Mi nombre es Ximena Rosaura Villanueva Mendoza, tengo 72 años, y toda mi vida la he pasado aquí en el estado de Oaxaca, en este México tan hermoso y tan difícil al mismo tiempo. Soy una mujer del campo, del interior de esta tierra, de esas que se levantan antes de que el sol siquiera piense en asomarse, de esas que conocen el olor de la tierra mojada después de la lluvia como si fuera el perfume más caro del mundo. Mido 1,58 m, tengo el cabello blanco ahora, aunque de joven lo tuve negro como el carbón y muy largo, hasta la cintura. Mi piel es morena, de ese moreno que da el sol del campo cuando uno trabaja desde niña, y tengo las manos llenas de historia, llenas de callos y de años. Siempre usé delantal, siempre olía a copal y a canela, siempre fui de esas mujeres que no necesitan mucho para vivir pero que lo dan todo, absolutamente todo, por las personas que aman. Hoy me senté aquí, frente a esta grabadora que me prestó mi nieta Valentina, con una taza de chocolate caliente en las manos, esa que hago yo misma con el cacao que muelo en el metate igual que lo hacía mi mamá, y decidí que ya era tiempo. Ya era tiempo de contar algo que cargué en el pecho durante 50 años. 50 años, escúchenme bien, medio siglo cargando con una traición que vino de donde menos lo esperaba, de donde más duele, de mi propia familia. No de extraños. No de vecinos envidiosos. No de enemigos. De mi propia sangre. Y hoy, 50 años después, todo cambió. Todo. Y eso también se los voy a contar. Hay historias que pesan tanto que si no las compartes terminan aplastándote, y esta historia me ha aplastado por demasiado tiempo. Así que respiren hondo, acomódense donde están, porque lo que les voy a contar hoy es largo, es doloroso, pero también tiene un final que yo nunca hubiera imaginado posible. Antes de que siga contándoles todo esto, quiero pedirles un favor que viene del corazón, de verdad. Si están viendo este video, si algo de lo que acabo de decir ya les llegó aunque sea tantito, les pido por favor que le den like a este video. Ese pequeño corazoncito rojo que aparece aquí abajo es la manera en que ustedes me dicen, Ximena, te estoy escuchando, no estás sola, y para una mujer de 72 años que durante 50 años sintió que nadie la escuchaba, eso significa más de lo que se imaginan. Y si todavía no están suscritos a este canal, hagan clic en ese botoncito de suscribirse, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que a veces son las únicas que nos hacen sentir que no somos las únicas que hemos sufrido. Díganme también en los comentarios desde dónde me están viendo, ¿están en México? ¿En los Estados Unidos? ¿En algún otro país de América Latina? A mí me da mucho gusto saber que hay personas del otro lado de la pantalla que me acompañan, porque yo aquí en mi ranchito de Oaxaca a veces me siento muy lejos de todo, y saber que ustedes están ahí me calienta el alma. Bueno, sigamos. Yo nací el 14 de marzo de 1953 en un pequeño pueblo que se llama San Marcos Tlapazola, que queda en los valles centrales de Oaxaca, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Un pueblo chiquito, de esos que tienen una iglesia grande en el centro y casas de adobe alrededor, con calles de tierra que se volvían lodo cuando llovía y polvo cuando hacía calor. Un pueblo donde todos nos conocíamos, donde los secretos duraban exactamente 3 días antes de que ya lo supiera hasta el perro del vecino, y donde la vida giraba alrededor de la milpa, el mercado del domingo y las fiestas patronales. Mi papá se llamaba Aurelio Villanueva Cruz. Era un hombre alto para lo que acostumbramos en nuestra tierra, de bigote grueso y manos enormes, calladas pero trabajadoras. Nunca fue un hombre de muchas palabras mi papá, pero cuando hablaba, todos callábamos, porque lo que decía siempre valía la pena escucharse. Trabajó toda su vida en el campo, tenía una parcela de unas 3 hectáreas donde sembraba maíz, frijol y calabaza, y además cuidaba a unos cuantos chivos que le daban para completar el gasto. No éramos ricos, para nada, pero tampoco pasábamos hambre. Comíamos lo que la tierra nos daba, y mi mamá sabía hacer maravillas con poco. Todavía me acuerdo del olor de las tlayudas que hacía en el comal de barro, con frijoles negros refritos y quesillo que compraba los domingos en el mercado de Tlacolula. Ese olor para mí es el olor de la infancia, es el olor de cuando la vida todavía era simple. Mi mamá se llamaba Consuelo Mendoza de Villanueva. Ella sí era pequeñita, como yo salí, morena oscura, con trenzas largas que se adornaba con listones de colores en las fiestas. Era una mujer fuerte pero también dulce,
de esas que regañan duro pero abrazan más duro todavía. Hacía los mejores tamales de mole negro del pueblo, de eso les puedo dar fe, y cada diciembre la gente ya empezaba a encargárselos desde noviembre porque si no, no alcanzaban. Ella también tejía. Tejía huipiles, servilletas, manteles, con esos diseños zapotecos que aprendió de su propia mamá y que yo desafortunadamente nunca aprendí bien porque siempre fui más de correr por el campo que de sentarme con el telar. Éramos 6 hijos. Yo era la cuarta. La mayor se llamaba Rosario, luego venía Ernesto, luego Dolores a quien todos llamábamos Lola, luego yo, luego Guadalupe que le decíamos Lupita, y el menor era Héctor. 6 hijos para 2 papás que trabajaban de sol a sol, eso les da una idea de cómo era nuestra vida. No había tiempo para caprichos ni para antojos, había que trabajar y ayudar desde que uno podía sostenerse en pie. Yo desde los 7 años ya ayudaba a mi mamá con el nistamal, ya acarreaba agua del pozo, ya barría el patio. Así éramos criados en esa época, así nos formamos. De entre todos mis hermanos, con quien más me llevé desde chica fue con Lupita. Éramos las 2 mujeres del medio, por así decirlo, y había algo entre nosotras que era especial, un entendimiento que no necesitaba palabras. Nos compartíamos la cama, nos contábamos los sueños por la mañana, nos peinábamos la una a la otra. Lupita era más clara que yo, más delgada, con esos ojos grandes que heredó quién sabe de quién porque en la familia no había nadie así. Era bonita mi Lupita, muy bonita, y también muy lista. De los 6, ella y yo éramos las que más queríamos estudiar, las que más preguntábamos, las que la maestra siempre mencionaba cuando venían las juntas de padres. Ernesto, mi hermano mayor, siempre fue diferente. No sé cómo explicarlo sin que suene a que lo estoy juzgando, pero desde chico Ernesto tuvo algo que yo no supe nombrar hasta mucho tiempo después. Era listo, eso sí, muy listo, pero su inteligencia la usaba de una manera que a veces me ponía incómoda. Sabía exactamente qué decirle a mi papá para conseguir lo que quería. Sabía cuándo hacerse la víctima y cuándo hacerse el bueno. Nunca lo vi echarse a perder exactamente, pero nunca vi tampoco que se esforzara de verdad. Siempre encontraba la manera de que el trabajo lo hicieran otros mientras él se llevaba el crédito. De niña no lo entendía así, claro, simplemente sentía que algo no cuadraba con él pero no sabía ponerle nombre. Con Rosario, la mayor, la relación era distante pero respetuosa. Ella se casó joven, a los 17 años, con un hombre de un pueblo vecino llamado Filemón, y prácticamente se fue de la casa antes de que yo tuviera uso de razón claro sobre las cosas. La veíamos en las fiestas, en los bautizos, en los entierros. Nunca fue cercana, pero tampoco fue mala conmigo. Con Héctor, el chico, pues era el consentido de mi mamá como suelen ser los menores, y yo lo quería con esa ternura que uno siente por los más pequeños. La vida en San Marcos Tlapazola era dura pero también tenía su belleza. Me acuerdo de las mañanas cuando íbamos al campo con mi papá, del rocío sobre el maíz, de las mariposas amarillas que revoloteaban entre las calabazas. Me acuerdo de las noches de verano sentados afuera de la casa, cuando el calor no dejaba dormir adentro y mi mamá sacaba el petate y nos contaba historias de los abuelos mientras el cielo se llenaba de estrellas. Me acuerdo del mercado del domingo en Tlacolula, que para nosotros era casi como ir a la ciudad, con sus puestos de chapulines, de tasajo, de memelas, de mezcal que vendían los señores en sus ollas de barro. Esa era mi infancia, eso era lo que yo conocía del mundo. Fui a la escuela primaria en el pueblo mismo, y luego, gracias a que mis papás hicieron un esfuerzo muy grande, pude ir a la secundaria en Tlacolula. Eso era algo que no todas las niñas del pueblo podían hacer. Muchas se quedaban después de la primaria, o no terminaban ni eso, porque la necesidad de trabajar podía más. Pero mi papá, que era hombre de pocas palabras pero de grandes convicciones, dijo que sus hijos iban a estudiar lo más que pudieran. Así que yo me levantaba a las 5 de la mañana, ayudaba con los quehaceres de la casa, y luego caminaba o agarraba el camión para ir a Tlacolula a la escuela. Regresaba a mediodía, comía lo que hubiera, y luego en las tardes seguía ayudando. Fue en esos años de secundaria cuando empecé a darme cuenta de algunas cosas que antes no había visto. O que había visto pero no había querido ver. Ernesto, que ya tenía unos 20 años en ese entonces, había empezado a trabajar con mi papá de manera más formal, manejando la parcela, vendiendo el maíz, llevando las cuentas.
Y con eso también había empezado a ganarse un lugar especial en la consideración de mi papá que nosotros, los demás hijos, no teníamos. No porque fuera más trabajador, ya les dije que nunca lo fue de verdad, sino porque sabía hablar. Sabía sentarse con mi papá en las noches, ofrecerle su mezcalito, contarle de los precios del mercado, hacerle sentir que tenía al hijo que lo iba a cuidar en la vejez. Y mi papá, que era bueno pero también era humano, fue cayendo en eso poco a poco. Yo terminé la secundaria en junio de 1969, con 16 años. Ese verano fue el último verano tranquilo de mi vida por mucho tiempo. Mi mamá estaba contenta, mi papá me regaló unos aretes de plata que compró en el mercado, y yo tenía la ilusión de seguir estudiando, de ir a la preparatoria en la ciudad de Oaxaca. Era un sueño grande para una muchacha de pueblo, pero lo tenía muy claro en la mente. Fue ese mismo verano cuando conocí a Rodrigo. Rodrigo Salinas Bautista llegó a San Marcos Tlapazola un sábado de julio de 1969, con su tío Nabor que era amigo de mi papá. Tenía 22 años, era de un pueblo cerca de Etla, y había venido a ver si encontraba trabajo en la zona porque en su pueblo las cosas no estaban bien. Era moreno como nosotros, de estatura mediana, con una sonrisa que se le arrugaba en las comisuras de los ojos, y unas manos que desde el principio me dijeron que era hombre de trabajo. No era de los guapos que te voltean el estómago de un solo golpe, era de los que te van gustando de a poco, como el mezcal, como decía mi mamá. Nos vimos ese sábado en la tarde cuando mi mamá les ofreció de cenar a él y a su tío. Me tocó servir la mesa y Rodrigo me agradeció con una sonrisa tan genuina, tan sin pretensión, que me quedé pensando en él toda la noche. No era coqueto, no era de los que te dicen cosas para impresionarte, simplemente era real. Como una persona de verdad en un mundo donde mucha gente andaba con máscaras. Rodrigo se quedó en el pueblo. Encontró trabajo con mi papá primero, ayudando en la parcela, y luego con don Celestino Arellano, que tenía la tienda de abarrotes más grande del pueblo y necesitaba a alguien de confianza para los mandados y las cuentas. En esos meses lo fui conociendo de verdad. Era serio pero no aburrido, trabajador sin presumirlo, respetuoso con los mayores de una manera que a mi papá le gustó desde el principio. Y a mí me gustaba como pensaba, me gustaba que cuando hablaba de algo lo había pensado de verdad, no solo decía lo primero que se le venía a la boca. Para diciembre de ese año, ya éramos novios. No de la manera dramática de las películas, sino de esa manera tranquila y segura en que las cosas pasan cuando son de verdad. Me lo dijo una tarde afuera de la iglesia, después de la misa de las 12, con el sol cayendo sobre las flores del cempalzóchitl que adornaban el atrio porque estábamos cerca del Día de Muertos y aún quedaban algunas. Ximena, yo quiero que seas mi novia, y si me lo permites, quiero un día poder pedirle a tu papá que te me deje casar contigo. Así me lo dijo. Directo, sin rodeos, sin jueguitos. Tenía 16 años yo y él 22, y supe en ese momento que ese hombre iba a ser importante en mi vida. Nos hicimos novios ese diciembre, y durante los siguientes 2 años nuestro noviazgo fue lo que dictaban las costumbres del pueblo, con respeto, con los papás sabiendo, con las visitas los domingos en la tarde en la sala de mi casa mientras mi mamá se asomaba de vez en cuando desde la cocina. No había intimidad de ningún tipo, no era lo que se hacía, y Rodrigo nunca me faltó el respeto. Eso también me decía mucho de él. El sueño de la preparatoria se fue posponiendo. No es que mis papás no quisieran, es que la vida tiene sus propias urgencias y cuando hay 6 hijos y una parcela que mantener, los sueños de uno tienen que esperar a veces. Me quedé en el pueblo, ayudé en la casa, bordé manteles que vendíamos en el mercado para ganar algo extra, y esperé. Esperé con Rodrigo, esperé mis propios planes, esperé ver qué iba a pasar. En septiembre de 1971, Rodrigo le pidió formalmente a mi papá que nos dejara casar. Mi papá lo recibió en la sala, le ofreció mezcal, lo escuchó, y le dijo que sí. Que si su hija quería, él le daba su bendición. Y yo quería. Claro que quería. Nos casamos el 12 de febrero de 1972. Yo tenía 18 años, Rodrigo 24. La boda fue sencilla, como todas las del pueblo, con misa en la iglesia de San Marcos Evangelista, comida en el patio de mis papás, mole negro que tardamos 3 días en preparar entre mi mamá, mis tías y las vecinas, mezcal para los hombres, aguas de Jamaica y horchata para todos, y música de banda que llegó desde Tlacolula.
No hubo viaje de bodas, no hubo nada de eso, pero hubo alegría genuina y eso vale más que cualquier lujo. Nos fuimos a vivir a una casita pequeña que rentábamos al principio, a 2 cuadras de la casa de mis papás, mientras ahorrábamos para tener algo propio. Rodrigo seguía trabajando con don Celestino en la tienda y también hacía trabajos de albañilería cuando había, porque era hombre de no desperdiciar ninguna oportunidad de ganarse algo honradamente. Yo hacía lo mismo de siempre, la casa, el bordado, y pronto también los hijos. Nuestra primera hija nació el 8 de noviembre de 1972, 9 meses y 20 días después de la boda, para que no fueran a andar contando mal. La llamamos Marisol. Era chiquita pero gritona, con los ojos oscuros de su papá y el carácter de su abuela Consuelo, que desde el primer día la tuvo en brazos y le dijo, esta niña va a mandar en todo. Y no se equivocó. Luego vino Ramón, en mayo de 1974. Tranquilo, serio, de esos niños que parecen ya viejos desde chiquitos, que te miran con una profundidad que te hace preguntarte qué están pensando. Ramón heredó la seriedad de su papá y la terquedad de mí, lo que no era necesariamente la mejor combinación, pero era la que le tocó. Y luego, en enero de 1977, nació nuestra tercera hija, Daniela. Daniela fue diferente desde el principio. Era risueña, curiosa, de esas que tocan todo y preguntan por qué de todo, que se escapan en cuanto volteas y aparecen untadas de lodo con una sonrisa de oreja a oreja. Era la alegría de la casa, Daniela. La que nos hacía reír cuando los días eran pesados. Con 3 hijos chiquitos, viviendo de lo que ganábamos entre los dos, la vida era apretada pero era nuestra. Eso era lo importante. Teníamos nuestra casita, que para ese entonces ya habíamos podido comprar gracias a que Rodrigo trabajó horas extra durante 2 años y yo ahorré hasta el último centavo que me dejaba el bordado. Era pequeña, de adobe, con un patiecito al fondo donde yo planté quelites y epazote y una bugambilia rosada que se fue comiendo la pared poco a poco con los años. Pero era nuestra. Con el sudor de los dos. Sin deberle nada a nadie. Y entonces fue cuando empezó todo. No de golpe, como pasa en las películas. Sino de esa manera terrible en que las cosas malas empiezan, suavecito, casi sin que te des cuenta, como el agua que va entrando por una gotera chiquita hasta que un día te despiertas y el cuarto está inundado. Mi papá cumplió 60 años en 1977, el mismo año que nació Daniela. Era todavía un hombre fuerte, pero el campo lo había cobrado caro con los años. Las rodillas le dolían, la espalda ya no aguantaba igual, y empezó a hablar de que necesitaba acomodar sus cosas, dejar todo en orden, por si acaso, como decía él. Mis papás tenían la parcela de 3 hectáreas que siempre habían tenido, la casa donde vivían, que era de buen tamaño para los estándares del pueblo, y algo de ahorros guardados en una lata de café en el fondo del ropero, que todos sabíamos que estaban ahí pero que nadie mencionaba directamente porque así son las cosas en las familias de campo. Ernesto, que para ese entonces tenía 30 años y llevaba ya varios años trabajando la parcela con mi papá, empezó a tener conversaciones que yo no escuchaba pero de las que me enteraba por retazos, por lo que me contaba mi mamá sin querer, por los cambios en el ambiente cuando llegaba a visitar a mis papás. Conversaciones sobre el futuro de la parcela. Sobre quién la iba a trabajar cuando mi papá ya no pudiera. Sobre la importancia de tener las cosas bien amarradas legalmente para que no hubiera problemas después. Al principio no le di mayor importancia. Era normal, ¿no? El hijo mayor hablando con el papá sobre el futuro de los bienes de la familia. Eso se hacía. Eso era parte de la vida. Yo estaba ocupada con mis 3 hijos chiquitos, con mi casa, con mi marido, con el bordado, con la vida que habíamos construido Rodrigo y yo. No tenía tiempo ni ganas de meterme en las discusiones de mis papás con Ernesto. Pero Lupita sí se daba cuenta. Mi Lupita, que siempre fue más observadora que yo, que tenía ese ojo para ver las cosas antes de que se volvieran problemas, me dijo un día que nos encontramos en el mercado de Tlacolula, una mañana de domingo de octubre de 1977, mientras yo escogía chiles pasilla para el mole y ella compraba quesillo para su casa. Ximena, hay algo que no me está gustando con Ernesto. Yo la miré y le dije que qué quería decir. Y ella, bajando la voz aunque estábamos en medio del mercado rodeadas de gente y nadie nos prestaba atención, me dijo, está hablando mucho con papá sobre la parcela. Mucho.
Y cada vez que yo llego, se calla. O cambian de tema. Me da mala espina. Le dije que no exagerara, que Ernesto era el que trabajaba la parcela, era normal que hablara con papá de eso. Lupita me miró con esos ojos grandes suyos y me dijo, tú siempre lo has defendido más de lo que se merece, Ximena. Y se fue a seguir haciendo sus compras. Eso se me quedó. Tú siempre lo has defendido más de lo que se merece. Lo pensé varios días. ¿Era cierto? ¿Había yo estado defiendo a Ernesto sin razón? Revisé en mi memoria y encontré que sí, que de alguna manera siempre que alguien decía algo de Ernesto yo buscaba la manera de darle el beneficio de la duda. No porque lo admiraría especialmente, sino porque era mi hermano y así nos habían criado, a no hablar mal de la familia, a cerrar filas, a protegerse los unos a los otros. Pero Lupita tenía razón en algo, había señales que yo había ignorado porque no quería ver. Para ese entonces, Ernesto ya estaba casado con una señora de Mitla que se llamaba Herminia. No voy a decir nada malo de Herminia aquí porque creo que en su momento tendrá su historia que contar y no es mi lugar juzgarla toda, pero si les digo que era una mujer que tenía muy clara la diferencia entre lo que era suyo y lo que era de otros, y que esa claridad la aplicaba especialmente cuando se trataba de lo que podía llegar a ser suyo. Nunca fue grosera conmigo directamente, nunca hubo un pleito abierto entre nosotras, pero había algo en la manera en que me miraba cuando llegaba a casa de mis papás, algo en la manera en que se instalaba en la cocina como si la cocina fuera suya, algo en cómo les hablaba a mis hijos que no era exactamente cariñoso, que me ponía en guardia sin que pudiera explicar por qué. El año de 1978 fue tranquilo en la superficie. Mi papá seguía trabajando aunque con menos fuerza. Rodrigo consiguió un trabajo mejor en la ciudad de Oaxaca en una ferretería que le pagaba más que la tienda de don Celestino. Marisol entró a la primaria. Ramón tenía 4 años y ya andaba siguiendo a su papá a todas partes, y Daniela era el terror del vecindario a sus escasos 16 meses de vida. Todo parecía estar en orden. Pero en enero de 1979 ocurrió algo que en el momento no entendí del todo pero que después, al mirarlo desde la distancia de los años, reconocí como el primer gran movimiento del tablero. Mi papá me llamó un domingo después de la misa. Me dijo que fuera a su casa, que quería hablar conmigo. Fui sola, sin Rodrigo, porque así me lo pidió. Llegué y encontré a mi papá sentado en su silla de madera en la sala, con su taza de café negro, y a Ernesto sentado enfrente de él. Herminia estaba en la cocina, se escuchaba que estaba ahí, pero no salió. Mi papá me saludó, me ofreció café, y luego, mirándome con esa seriedad suya que nunca fue maldad sino simplemente su manera de ser, me dijo, Ximena, quiero que sepas que he decidido poner la parcela a nombre de Ernesto. Él la ha trabajado, él la conoce, él va a seguir cuidándola. Quiero que eso quede claro y quiero que tú lo sepas de mi boca. Me quedé callada un momento. No de rabia, todavía no, sino de sorpresa genuina. Le pregunté si habían hablado con los demás, con Lola, con Lupita, con Héctor. Mi papá dijo que sí, que a todos les había dicho lo mismo. Luego Ernesto, que había estado callado hasta ese momento, dijo con una voz que sonaba a tranquilidad pero que tenía algo debajo que yo no supe nombrar en ese instante, no te preocupes, Ximena. La familia siempre va a estar unida. Esto es solo para que quede bien claro quién cuida la tierra de papá. Salí de esa casa con un sabor raro en la boca que no era exactamente amargura pero se le parecía mucho. Le conté a Rodrigo esa noche después de acostar a los niños. Rodrigo, que era hombre de pocas palabras pero de mucho fondo, me dijo, eso es lo que tu papá quiso hacer y es su derecho, Ximena. No te metas. Y yo le hice caso. O lo intenté, al menos. Lupita me buscó 2 días después. Llegó a mi casa un martes por la mañana, cuando yo estaba colgando ropa en el tendedero del patio, y se sentó en el escalón del patio con esa cara que yo le conocía de siempre, esa cara de que hay algo que necesita decir y no sabe cómo empezar. Le dije que pasara, que le hacía un atole, y mientras yo revolvía el atole de guayaba en la olla me dijo, a mí también me llamó papá. Y me dijo lo mismo. Pero Ximena, a mí me contó más. Me dijo que la casa también la va a poner a nombre de Ernesto. La casa donde viven ellos. Eso sí me detuvo en seco. Me volteé a verla con la cuchara de palo todavía en la mano y le dije, ¿la casa también?
y Lupita asintió con esa expresión de alguien que está tratando de no llorar. Le pregunté si eso no le parecía extraño, que la parcela yo lo podía entender aunque no lo compartiera del todo. Ernesto era quien la trabajaba, pero la casa era otra cosa. La casa era donde vivían mis papás. ¿Qué iba a pasar con ellos si un día Ernesto decidía que ya no los quería ahí? Lupita dijo lo que yo estaba pensando. Exactamente eso me preocupa a mí. Hablamos largo rato esa mañana. Los niños jugaban afuera, el atole se enfrió sin que lo tomáramos, y nosotras dos hablamos como lo que éramos, como dos hermanas que se quieren y que están viendo algo que no les gusta pero que no saben exactamente cómo enfrentar. Decidimos que íbamos a hablar con nuestra mamá. Que le íbamos a preguntar qué pensaba ella, qué quería ella, si estaba de acuerdo con todo esto. Fuimos juntas el siguiente sábado. Mi mamá estaba en la cocina, como siempre, preparando tamales para la fiesta de la vecina. El olor del mole negro llenaba toda la casa, ese olor que para mí siempre fue el olor de lo seguro, de lo familiar. Me senté con ella en la cocina mientras Lupita se quedó en la sala con los niños, y con mucho cuidado, tratando de no sonar acusatoria, le pregunté cómo se sentía con lo que papá había decidido. Mi mamá dejó de extender la masa en la hoja de maíz, me miró un segundo, y luego siguió como si nada. Tu papá sabe lo que hace, me dijo. Ernesto es el que está aquí, el que ayuda, el que va a quedarse. Le dije que yo entendía eso, pero que la casa me preocupaba. ¿Qué si la casa quedaba a nombre de Ernesto? ¿Qué pasaría si algo cambiaba? Mi mamá me miró entonces con una expresión que no olvidaré mientras viva. No era enojo. No era frialdad. Era algo más complicado, era algo como resignación mezclada con una fe ciega en que las cosas iban a salir bien porque tenían que salir bien. Y me dijo, Ernesto es mi hijo. No me va a fallar. Salí de esa cocina con el corazón apretado. No porque dudara del amor de mi mamá por mí, nunca dudé de eso. Sino porque sentí algo que no supe ponerle nombre en ese momento pero que ahora, con 72 años y 50 años de distancia, si sé cómo se llama, sentí que ya habían tomado decisiones sin contar con nosotras, sin que nuestra opinión importara, y que lo que yo pensara o sintiera al respecto no iba a cambiar nada. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que algo de lo que estoy contando resuena con alguna experiencia de sus propias familias, les pido que se queden conmigo porque esto apenas está empezando. Y si todavía no han dado like y no se han suscrito, háganlo ahorita, de verdad, porque necesito su compañía para contar lo que sigue. Díganme en los comentarios si han vivido algo parecido, si alguna vez sintieron que su familia tomó decisiones sin contarles, sin valorar su opinión, y cómo lo vivieron. No están solos. Yo tampoco estaba sola, aunque en ese momento me sentí muy sola. El año de 1979 pasó y con él pasaron también varias cosas que fui notando pero que seguí tratando de explicarme de manera inocente. Ernesto empezó a aparecer más en casa de mis papás. No solo los fines de semana, sino entre semana, a veces a mediodía cuando yo pasaba a visitar a mi mamá me lo encontraba sentado en la sala hablando con mi papá, o revisando papeles en la mesa del comedor. Herminia también empezó a ir más seguido, y con cada visita yo notaba que se tomaba más confianzas, reorganizaba cosas en la cocina, le decía a mi mamá cómo hacer las cosas, hacía comentarios sobre los muebles, sobre el orden de los cuartos. Una vez llegué y encontré a Herminia midiendo el cuarto grande de la casa, el cuarto donde dormían mis papás, con una cinta métrica. Le pregunté qué estaba haciendo y ella me sonrió de esa manera suya y me dijo que solo estaba revisando si cabía un ropero más grande que querían comprar, para cuando fuera necesario. No supe exactamente qué quiso decir con cuando fuera necesario, pero el estómago se me apretó. Le conté a Rodrigo. Rodrigo frunció el ceño, pensó un momento, y me dijo, Ximena, yo creo que deberías hablar con tu papá directamente. No con Ernesto, con tu papá. Pregúntale claramente cuáles son sus intenciones para ustedes, para los demás hijos. Pregúntale si van a recibir algo también. Era un buen consejo. Era el consejo correcto. Pero yo lo fui postergando. Una semana, luego otra, luego un mes. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de preguntar algo que me diera una respuesta que no quería escuchar. Miedo de alterar una paz que ya de por sí se sentía frágil. Miedo, en el fondo de todo,
De confirmar lo que Lupita y yo ya estábamos sospechando sin atrevernos a decirlo con todas sus letras. Fue Lupita quien se armó de valor primero. Un domingo de marzo de 1980, Lupita se quedó después de la comida familiar y le pidió a mi papá que hablaran. Yo no estaba presente en esa conversación, pero Lupita me la contó ese mismo domingo por la tarde, cuando vino a mi casa con los ojos enrojecidos y las manos apretadas sobre su regazo. Le había preguntado a mi papá directamente qué iban a heredar los demás hijos. ¿Había algo para Lola, para ella, para Héctor, para mí? Y mi papá le había respondido con la misma serenidad con que respondía a todo, pero con una respuesta que nos partió a las dos por igual: Ernesto se quedará con la parcela y con la casa. Los demás ya tienen sus vidas. Ustedes ya están establecidas, ya tienen sus maridos. Ernesto es el que se queda, el que cuida, el que va a estar con nosotros hasta el final. Lupita le preguntó si eso nos parecía justo a los demás. Y mi papá, con toda la tranquilidad del mundo, le dijo: lo que es justo lo decido yo. Esa es mi tierra, esa es mi casa, y yo la doy a quien quiero darla. Lupita me contó esto y yo escuché en silencio. Cuando terminó, me preguntó qué pensaba. Y yo, que siempre había sido la más tranquila de las dos, la que siempre buscaba el lado bueno, la que defendía a todo el mundo, le dije algo que me sorprendió hasta a mí misma: pienso que nos están quitando lo que nos tocaba. Y que Ernesto lo planeó así. Eso fue en marzo de 1980. Yo tenía 27 años. 3 hijos. Una casita que habíamos comprado con nuestro propio esfuerzo. Y la certeza, ya sin posibilidad de ignorarla, de que mi hermano mayor le había ido ganando terreno a mi papá poco a poco, año tras año, y que nosotros, los demás hermanos, íbamos a quedar con las manos vacías cuando llegara el momento. Pero lo que no sabíamos todavía, lo que ni Lupita ni yo imaginábamos en ese momento, era que Ernesto no iba a conformarse con la parcela y la casa de mis papás. Que lo que había planeado era mucho más amplio, mucho más frío, y que nos iba a afectar de una manera que ninguna de las dos había previsto. Los meses siguientes fueron de una tensión silenciosa que solo las familias saben mantener. Por fuera todo seguía igual, íbamos los domingos a comer a casa de mis papás, mi mamá hacía sus tlayudas y su mole, los niños jugaban en el patio, los hombres tomaban mezcal en la tarde. Pero ya había algo diferente en el aire, algo que todos sentíamos aunque nadie nombraba. Cuando Ernesto hablaba, yo lo escuchaba de otra manera. Cuando Herminia organizaba algo en la cocina de mi mamá, yo lo miraba de otra manera. Cuando mi papá le preguntaba a Ernesto su opinión sobre cualquier cosa, desde el precio del maíz hasta si había que arreglar el techo, yo notaba cómo Ernesto aprovechaba cada oportunidad para hacer ver que él era el indispensable, el único que entendía, el único que podía tomar decisiones correctas. Fue en esos meses cuando ocurrió algo que en el momento pensé que era un gesto de generosidad de Ernesto, pero que con el tiempo entendí que era todo lo contrario. Mi hija Marisol, que tenía 8 años en ese entonces, se puso muy enferma. Una fiebre alta que no bajaba, que duró casi una semana y que nos tenía a Rodrigo y a mí sin dormir. El médico del pueblo dijo que necesitaba medicamentos que no había en la farmacia local, que había que ir a la ciudad. Rodrigo en ese momento tenía el dinero justo para el gasto de la semana, no más. Necesitábamos dinero con urgencia. Ernesto se enteró y se apareció en mi casa con un fajo de billetes. Me dijo: toma, para la niña. No te preocupes. Lo tomé porque no había otra opción, porque mi hija necesitaba esos medicamentos. Lo tomé y le di las gracias con toda la sinceridad que pude. Marisol se curó. Rodrigo le devolvió el dinero a Ernesto en cuanto pudo, en 2 semanas. Y Ernesto lo recibió con una sonrisa y dijo: no había necesidad, somos familia. Pero luego, meses después, en una de esas conversaciones de sobremesa de domingo, cuando creía que yo no escuchaba, le dijo a mi papá: ya ven que yo soy el que está aquí cuando se necesita. Cuando Marisol se enfermó, ¿quién ayudó? Yo. Eso fue lo que me heló el corazón. No que hubiera ayudado, sino que lo estaba usando. Que el gesto que yo había recibido como generosidad era en realidad una ficha más en un tablero que él estaba manejando desde hace años, un argumento más para demostrarle a mi papá que él era el hijo bueno, el hijo presente, el hijo que merecía todo. Lo hablé con Rodrigo esa noche.
Rodrigo estuvo callado un buen rato, como era su costumbre cuando algo lo perturbaba. Luego me dijo: Ximena, tu hermano es un hombre calculador. No lo habías visto así antes, pero ahora que lo ves no lo puedes dejar de ver. Y lo peor es que tus papás no lo van a ver nunca porque no quieren verlo. Y tenía razón. Eso era lo más doloroso de todo. No que Ernesto fuera como era, sino que mis papás, que habían trabajado toda su vida con honradez, que nos habían criado con valores de trabajo y respeto, estaban siendo manipulados por su propio hijo y no querían o no podían verlo. El año 1981 llegó con un golpe que todavía hoy, al contarlo, me cuesta trabajo no emocionarme. Mi papá enfermó en serio ese año. No de golpe, sino esa manera en que enferman los hombres de campo que nunca se cuidan porque se creen de hierro hasta que el hierro se empieza a oxidar. Problemas del corazón, le dijeron. Que tenía que descansar, que ya no podía trabajar el campo con la misma intensidad, que tenía que tomar medicamentos y cuidarse la alimentación. Para nosotros eso fue un susto enorme. Mi papá, era el pilar, era la voz que cuando hablaba todos callábamos, y verlo de pronto frágil y asustado, aunque él tratara de no mostrarlo, era algo para lo que ninguno de sus hijos estábamos preparados. Y Ernesto lo aprovechó. No lo digo como acusación ligera. Lo digo porque lo vi. Porque en los meses que siguieron a la enfermedad de mi papá, Ernesto se instaló en casa de mis papás de una manera que ya no fue solo de visita frecuente. Herminia también. De repente había siempre cosas de ellos en la casa, ropa, zapatos, ollas que Herminia prestaba a mi mamá, un sillón nuevo que compraron para el descanso de papá. Llegaban a comer entre semana, se quedaban hasta la noche. Empezaron a hablar de, cuando ya vivamos todos juntos, como si eso fuera algo que ya estaba decidido, como si la casa de mis papás ya fuera su casa. Yo fui a ver a mi papá un martes de ese octubre, sola, sin los niños. Fui a verlo porque quería ver cómo estaba, pero también porque necesitaba hablarle. Me lo encontré sentado en el patio, al sol, con su taza de café aunque el médico ya le había dicho que no tomara café, y Herminia estaba adentro limpiando algo que tintineaba en la cocina. Me senté junto a mi papá y estuvimos un rato en silencio, ese silencio cómodo que se puede tener con alguien cuando se ha compartido una vida entera. Luego le pregunté cómo se sentía. Me dijo que bien, que el descanso le hacía bien. Luego yo, juntando todo el valor que tenía, le dije: papá, quiero preguntarte algo y quiero que me respondas de verdad. ¿Estás bien con todo? ¿Estás cómodo con cómo están las cosas? Mi papá me miró. Esos ojos que eran los mismos de siempre, profundos y tranquilos, pero que yo, que lo conocía de toda la vida, pude ver que tenían algo diferente. Algo que podría haber sido duda. O cansancio. O ambas cosas. Las cosas están como tienen que estar, me dijo. Le insistí. Le dije: papá, Ernesto y Herminia están aquí casi todos los días. ¿Eso es lo que tú quieres? Y mi papá, después de un silencio que duró más de lo que esperaba, me dijo algo que no olvidaré: Ernesto es mi hijo. Y está aquí. Los demás están con sus propias vidas. No era un reproche. O tal vez sí lo era, pero no con maldad, sino con la lógica simple de un hombre que estaba asustado de enfermar y de quedarse solo, y que había encontrado en la presencia constante de Ernesto una seguridad, aunque esa seguridad tuviera un precio que en ese momento tal vez no veía. Salí de esa casa con una claridad terrible. La claridad de entender que no había nada que yo pudiera decir o hacer para cambiar lo que estaba pasando. Que mi papá ya había tomado sus decisiones. Que Ernesto lo había envuelto tan bien, tan pacientemente, tan calculadamente, que entre la enfermedad y los años y la necesidad de sentirse cuidado, mi papá veía en Ernesto exactamente lo que Ernesto quería que viera. Y lo peor estaba por venir. Sé que esta historia es difícil de escuchar, lo sé, y les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Antes de seguir quiero pedirles una vez más que le den like si no lo han hecho, que se suscriban si todavía no, y que me cuenten en los comentarios si alguna vez vivieron algo parecido, si alguna vez sintieron que alguien de su propia familia los fue empujando hacia afuera poco a poco, con paciencia, con cálculo, con sonrisas de frente y movimientos de tablero por detrás. Porque lo que les voy a contar ahora es la parte más dura, la parte que tardé más en procesar, la parte que durante muchos años no pude contar sin que se me quebrara la voz.
Era el mes de febrero de 1982. Yo tenía 28 años. Llevaba 10 años casada con Rodrigo, tenía 3 hijos sanos, vivía en mi propia casa con lo poco pero digno que habíamos construido. Esa mañana del 16 de febrero, un martes que recuerdo como si fuera hoy porque el cielo estaba color plomo y olía a lluvia aunque no había llovido todavía, mi hermano Ernesto llegó a mi puerta. No venía solo. Venía con un señor que después supe que era notario público, un hombre de Tlacolula con traje gris y portafolio de cuero, y con Herminia, que traía una expresión que intentaba ser de pena pero que no lo era del todo. Toqué la puerta con la fuerza de mis propias manos esa mañana cuando vi lo que traían. Los hice pasar. Les ofrecí asiento por educación aunque por dentro algo en mí ya sabía que lo que venían a decir no era bueno. Ernesto se sentó, puso los codos en las rodillas y me miró con esa cara que yo aprendí a reconocer a lo largo de los años como su cara de cuando iba a dar una noticia que lo beneficiaba a él pero que te la presentaba como si fuera un favor que te hacía. Ximena, me dijo, papá ha decidido hacer los cambios en los documentos de la parcela y la casa esta semana. Este señor es el notario. Quería que lo supieras tú primero, antes que los demás. Le pregunté por qué yo primero. Sonrió. Porque siempre fuiste la más razonable de todos. Siempre entendiste las cosas mejor. Era un halago, pero era un halago que olía a trampa. Y tenía razón en que olía a trampa. El notario sacó unos papeles y me explicó con la voz neutra y profesional de alguien que hace esto muchas veces que los documentos que traía eran las escrituras de la parcela y de la casa familiar, que iban a ser traspasadas a nombre de Ernesto Villanueva Cruz, hijo mayor, con el consentimiento de mis papás. Y que si yo quería firmar como testigo. Ahí lo detuve. Le dije que no. Que yo no iba a firmar como testigo de nada. Que si mis papás querían hacer ese traspaso era su decisión y no me tocaba impedirlo, pero que yo no iba a poner mi nombre en ningún documento que avalara eso. Ernesto cambió de expresión. Solo un segundo, solo un destello, pero yo lo vi. Vi la molestia. Y luego la tapó de nuevo con la sonrisa. Está bien, Ximena. No hay problema. Solo era un gesto. Se fueron. El notario con su portafolio, Herminia con su expresión de pena falsa, Ernesto con su sonrisa. Y yo me quedé parada en medio de mi sala con las manos temblorosas y el corazón golpeando tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Esa noche le conté a Rodrigo todo. Rodrigo escuchó sin interrumpir, como siempre, y cuando terminé me dijo, Ximena, esto ya está decidido. Lo que ahora tienes que pensar es qué vas a hacer tú con eso. Si vas a pelear una batalla que ya perdiste antes de empezar, o si vas a seguir con tu vida. Era un consejo sabio. Era el consejo de un hombre que me conocía y que me quería y que sabía que yo podía destruirme peleando contra algo que no tenía solución inmediata. Pero también era un consejo que en ese momento no pude tomar completamente, porque todavía no sabía la peor parte. La peor parte la supe 3 días después, cuando Lupita vino a mi casa llorando. Lupita, que era la fuerte de las dos, Lupita que casi nunca lloraba, llegó a mi puerta el 19 de febrero de 1982 con los ojos hinchados y las manos apretadas sobre el pecho como si le doliera algo adentro. La hice entrar, la senté, le hice un té de manzanilla porque era lo único que sabía hacer cuando alguien lloraba, y esperé. Y entonces Lupita me contó lo que Ernesto había hecho. Lo que había hecho no solo con la tierra y la casa, sino con nosotras. Lo que me contó esa tarde cambió todo. Y eso es lo que les voy a contar ahora, porque necesito que entiendan cada detalle, cada palabra, cada consecuencia de lo que Ernesto hizo aquella semana de febrero de 1982, para que puedan entender también lo que pasó 50 años después. Para que puedan entender por qué, cuando todo cambió, cuando la vida puso a cada quien en su lugar como siempre lo hace aunque tarde mucho en hacerlo, yo sentí que no era venganza lo que sentía sino algo mucho más profundo, mucho más difícil de nombrar, algo que solo se entiende cuando has cargado algo muy pesado por mucho tiempo y de pronto, te lo quitan de los hombros. Lupita se tomó el té a sorbos pequeños, mirando la mesa, y yo esperé sin apresurarla porque la conocía bien y sabía que cuando Lupita necesitaba ordenar las palabras antes de decirlas era porque lo que iba a decir era serio. Afuera el cielo seguía color plomo, el viento movía las hojas del árbol de aguacate que teníamos en el patio,
y adentro el olor a manzanilla llenaba la cocina con esa calma engañosa que tienen los momentos antes de que algo cambie para siempre. Finalmente Lupita me miró y me dijo: Ximena, Ernesto no solo se quedó con la parcela y con la casa. También les dijo a papá y a mamá que tú y yo andábamos diciendo por el pueblo que papá ya estaba senil, que ya no sabía lo que hacía, que íbamos a impugnar el traspaso legalmente. Me quedé fría. Le dije que repitiera lo que había dicho. Y ella lo repitió, despacio, mirándome a los ojos para que yo supiera que no había error, que había escuchado bien. Ernesto le había dicho a nuestros padres que Lupita y yo estábamos planeando demandarlo, que íbamos a contratar un abogado para decir que papá no estaba en sus facultades mentales cuando firmó los documentos, que estábamos hablando mal de él con los vecinos, que nos importaba más el dinero que ellos. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra de eso era cierta. Lupita y yo nunca habíamos dicho nada parecido, ni siquiera lo habíamos pensado seriamente, porque las dos sabíamos que la decisión de mi papá era su derecho aunque no la compartiéramos. Pero Ernesto lo había dicho. Lo había dicho antes de que nosotras pudiéramos decir nada, de manera que cuando nosotras llegáramos a hablar con mis papás ya estuviéramos señaladas, ya fuéramos las malas del cuento, ya hubiera una versión de los hechos instalada en la mente de mis papás que hacía que todo lo que dijéramos nosotras sonara sospechoso. Era un movimiento tan calculado, tan frío, tan perfecto en su maldad silenciosa, que por un momento no pude ni moverme. Solo estuve ahí sentada frente a mi hermana, con la taza de té fría entre las manos, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Finalmente dije: ¿y papá le creyó? Lupita bajó la vista. Eso me dio la respuesta. Fui a ver a mis papás ese mismo día. Rodrigo me dijo que esperara, que no fuera con el enojo fresco, pero yo no podía esperar. Llegué a la casa y encontré a mi mamá en la cocina y a mi papá en su silla del patio. Ernesto no estaba, gracias a Dios, porque no sé lo que hubiera pasado si lo hubiera encontrado ahí. Me senté con mi papá y le dije directamente, sin rodeos, que lo que Ernesto le había contado sobre Lupita y sobre mí era mentira. Que nunca habíamos dicho nada de eso, que nunca habíamos planeado nada de eso, que lo queríamos a él y a mi mamá por encima de cualquier bien material y que si él quería dejarle todo a Ernesto era su decisión y nosotras la respetábamos aunque nos doliera. Mi papá me escuchó. Me escuchó de principio a fin sin interrumpirme. Y cuando terminé, con esos ojos profundos que ya no tenían la fuerza de antes pero que todavía me conocían de toda la vida, me dijo: Ximena, Ernesto es tu hermano. Eso fue todo lo que me dijo. Como si eso respondiera todo. Como si el hecho de que Ernesto fuera mi hermano fuera razón suficiente para que yo aceptara cualquier cosa que él hiciera o dijera. Como si el lazo de sangre fuera más fuerte que la verdad. Me levanté, besé a mi papá en la frente, le dije que lo quería, y me fui. Salí de esa casa caminando derecho aunque las piernas me temblaban. No lloré hasta que llegué a la esquina, donde ya no me podían ver, y entonces sí, ahí me recargué en la pared de adobe de la casa del señor Fortino y lloré. Lloré fuerte y feo como no lo había hecho desde que era niña. Lloré por la injusticia, por la traición, por la pérdida, pero sobre todo lloré por algo que es mucho más difícil de explicar. Lloré porque en ese momento entendí que mi familia, la familia en la que había crecido, la familia que creí que era un lugar seguro, ya no era lo que yo pensaba que era. Y eso, que la gente que más quieres no sea lo que creías, eso duele de una manera para la que no hay palabras suficientes. A veces lo que más duele no es lo que hacen, sino quien lo hace. En los meses que siguieron, la relación con mis papás siguió existiendo pero cambió. Yo seguía yendo a verlos, seguía llevando a los niños, seguía ayudando cuando podía. Pero había una distancia nueva, una que no era de kilómetros sino de algo más difícil de cruzar. Mi mamá nunca me habló directamente del asunto, nunca me confrontó, nunca me dijo que creía las mentiras de Ernesto ni que no las creía. Simplemente siguió siendo mi mamá pero con algo guardado, algo que nunca salió del todo. Con Ernesto la relación quedó en una cortesía fría que era lo máximo que yo podía darle sin traicionarme a mí misma. Le hablaba cuando era necesario, era educada porque así me criaron, pero ya no había nada genuino entre nosotros. Y él lo sabía. Y no le importaba. Eso también lo vi claramente, que a Ernesto no le importaba perder mi afecto o el de Lupita porque lo que él quería no éramos nosotras. Lo que él quería ya lo tenía.
Lupita tomó las cosas de manera diferente a mí. Lupita se fue alejando de la familia completa, no solo de Ernesto. Se fue encerrando en su propia casa, en su propio mundo, y cada vez que la veía tenía esa expresión de alguien que ha decidido que es más fácil no sentir que seguir sintiendo y que eso le duele más de lo que admite. Le dije muchas veces que no cerrara el corazón, que el enojo justificado no debía convertirse en paredes. No siempre me escuchó. Los años 80 fueron años de trabajo duro y silencio familiar. Rodrigo fue creciendo en la ferretería de la ciudad, lo hicieron encargado y luego socio menor, lo que significó que el dinero en casa mejoró notablemente. Pudimos ampliar nuestra casita, le pusimos un cuarto más, le pusimos piso de mosaico en lugar del cemento que tenía, compramos una estufa de gas. Cosas pequeñas que para nosotros eran grandes logros porque cada una la habíamos pagado con nuestro propio esfuerzo sin pedirle nada a nadie. Marisol creció siendo una muchacha seria y aplicada que heredó la inteligencia de su papá y el carácter fuerte de su abuela. Ramón se fue haciendo más callado con los años, un muchacho que prefería los libros a la pelota, que pasaba horas dibujando en los márgenes de sus cuadernos de la escuela, y que tenía una sensibilidad que a veces me preocupaba y a veces me llenaba de orgullo. Y Daniela seguía siendo Daniela, la de la sonrisa que no se acababa nunca, la que hacía amigos en todas partes, la que traía la alegría a la casa simplemente con entrar. Mi papá murió el 3 de septiembre de 1987. Tenía 64 años, que hoy me parece muy poco pero que entonces, para alguien que había trabajado el campo de sol a sol toda la vida, era una edad en que el cuerpo ya llevaba muchos años de más encima. Murió de una complicación del corazón, rápido al final, aunque los últimos 2 años los había pasado cada vez más débil. Yo estaba ahí cuando murió, junto a mi mamá, junto a Lupita. Ernesto también estaba, claro. El funeral fue en la iglesia de San Marcos Evangelista, el mismo lugar donde yo me había casado 15 años antes, y el cementerio del pueblo se llenó de gente porque mi papá era hombre querido y respetado aunque nunca hubiera tenido mucho. Lloré a mi papá con todo el amor que le tenía, que era mucho. Lo lloré sin rencor, porque el rencor hacia él nunca llegué a sentirlo del todo. Era un hombre de su tiempo, criado en una cultura donde el hijo mayor era el heredero natural y donde las hijas eran las que ya tenían sus vidas con sus maridos. No lo justifico, pero lo entiendo. Y entenderlo no significa aceptarlo, significa simplemente que puedo cargarlo sin que me destruya. Lo que sí me destruyó un poco, o al menos me astilló, fue lo que Ernesto hizo después del funeral. Mi mamá quedó sola en la casa. Tenía 61 años, era sana, era fuerte, pero estaba sola y estaba triste y necesitaba compañía y apoyo. Yo empecé a ir más seguido, Lupita también, Lola que vivía más lejos venía cuando podía. Pero Ernesto fue más rápido que todos nosotros. Antes de que pasara un mes del entierro de mi papá, Ernesto y Herminia se habían mudado a la casa. No a ayudar a mamá, sino a vivir. Con sus muebles, con sus cosas, con sus costumbres. El cuarto grande, el cuarto donde habían dormido mis papás toda la vida, pasó a ser el cuarto de Ernesto y Herminia. A mi mamá la acomodaron en el cuarto chico de atrás, el que antes usaban para guardar cosas, que limpiaron y arreglaron, eso sí, pero que era la mitad de tamaño que el cuarto grande. Cuando fui a visitar a mi mamá la primera vez después de eso y vi el arreglo, no pude evitar preguntarle cómo se sentía. Mi mamá, sentada en su cama nueva en ese cuarto pequeño, rodeada de sus santos y su espejo de toda la vida, me dijo, «Está bien así, Ximena. Así no estoy sola». ¿Qué podía yo decir? ¿Que no estaba bien? ¿Que su propio hijo la había movido al cuarto del fondo de su propia casa? ¿Que la casa que mi papá y ella habían construido con sus manos ya no era realmente su casa? Eso era lo que yo pensaba, pero decirlo no hubiera cambiado nada y solo hubiera lastimado a mi mamá más de lo que ya estaba lastimada, aunque ella no lo reconociera. Esta parte de la historia es muy difícil para mí, y si han llegado hasta aquí conmigo es porque son personas con un corazón grande y bueno. Gracias. Gracias de verdad. Si todavía no han dado like, hágalo ahora, y cuéntenme en los comentarios si han vivido algo parecido, si conocen familias donde uno de los hijos se quedó con todo y los demás se quedaron sin nada, porque yo sé que no soy la única, y saber que no estamos solos en estas cosas nos ayuda a todos a seguir adelante. Los siguientes años fueron duros de una manera diferente a como habían sido duros antes.
Ya no era la dureza del trabajo y la escasez, era la dureza del corazón que carga algo que no puede soltar. Yo iba a ver a mi mamá regularmente, siempre con frutas, siempre con algo hecho en casa, tamales de rajas, atole de guayaba, pan de yema que hacía yo misma porque ella siempre lo prefirió casero. Y cada vez que iba me encontraba con la realidad de lo que era la vida de mi mamá en esa casa que ya no era su casa, Herminia mandando en la cocina, Herminia recibiendo a las visitas como si ella fuera la dueña, Ernesto hablando de la parcela y de las cosechas como de algo que solo le concernía a él, y mi mamá en su cuarto pequeño rezando su rosario y guardando silencio. Una tarde de noviembre de 1990, 13 años después de que empezara todo esto, llegué a visitar a mi mamá y la encontré llorando. Mi mamá, que nunca lloraba, que era de las que se tragaban todo y seguían de pie, estaba sentada en su cama pequeña con el rosario entre las manos y las lágrimas cayéndole en silencio. Me asusté. Me senté junto a ella y le pregunté qué había pasado, si se sentía mal, si le dolía algo. Mi mamá tardó un momento en responder. Luego me miró, y con esa voz de la que ya casi nunca salía vulnerabilidad, me dijo: Herminia me dijo que no invite a las vecinas a tomar café porque hacen mucho ruido y molestan. Eso fue todo lo que dijo. Pero en esas palabras yo escuché todo lo que no dijo. Escuché a una mujer de 64 años que había vivido toda su vida siendo dueña de sus propias decisiones, que había criado 6 hijos, que había hecho sus tamales y recibido a sus vecinas y organizado su casa como le había dado la gana, que ahora estaba en un cuarto chico de su propia casa sin poder invitar a sus amigas a tomar café porque su nuera no lo permitía. La abracé. La abracé fuerte y la dejé llorar, que a veces lo que más necesitamos es que nos dejen llorar sin tratar de arreglarlo. Y mientras la abrazaba me prometí a mí misma que iba a hacer algo. No sabía qué todavía. Pero algo. Hablé con Ernesto ese mismo día, antes de irme. Lo encontré en la sala viendo la televisión. Me senté frente a él y le dije, con toda la calma que pude juntar: Ernesto, mamá está triste. Necesita sus espacios, sus amigas, su rutina. Herminia no puede quitarle eso. Ernesto me miró con esa expresión que ya le conocía de memoria, esa de ligera paciencia con la que trataba a los que en su cabeza no entendían las cosas tan bien como él. Me dijo: Ximena, tú no vives aquí. No sabes cómo son las cosas aquí. Herminia lleva el orden de la casa, eso es todo. Le dije que el orden de la casa no le daba derecho a controlar a nuestra madre en su propia casa. Y Ernesto, sin levantar la voz, sin perder la calma, me dijo algo que me heló la sangre: esta ya no es solo la casa de mamá, Ximena. Está a mi nombre. Tú eso ya lo sabes. Me fui. Me fui porque si me quedaba iba a decir cosas que no se pueden deshacer y en ese momento todavía creía que valía la pena preservar algo de la relación por el bien de mi mamá. Pero esas palabras las cargué conmigo mucho tiempo. Esta ya no es solo la casa de mamá. La sangre no siempre es más fuerte que el dolor, eso lo aprendí en esos años de una manera que no olvidaré. Rodrigo, cuando le conté, estuvo callado mucho tiempo. Luego me dijo algo que se me quedó grabado: Ximena, el día que tu mamá ya no esté, tú y tus hermanas no van a tener ningún lugar ahí. Ningún derecho, ninguna presencia. Prepárate para eso. No quise creerle del todo. Pero lo fui guardando. Mi mamá murió el 22 de abril de 1994. Tenía 68 años. Murió de una complicación de la presión, rápido, sin mucho aviso, una mañana en que Herminia la encontró que no se levantaba. Yo llegué al hospital en Tlacolula cuando ya estaba muy mal, alcancé a tomarle la mano, alcancé a decirle que la quería. Creo que me escuchó porque apretó mis dedos, apenas, pero los apretó. El velorio fue en la casa, como correspondía, y fue la última vez que yo entré a esa casa con algo parecido a un derecho. Éramos todos los hijos, todos los nietos que ya habían nacido para entonces, los vecinos, la gente del pueblo. Mi mamá estaba en el centro de la sala con sus flores de cempalzóchitl y su veladora, y yo me senté junto a ella toda la noche rezando y recordando su olor a copal y a canela, sus manos tejiendo, el sonido de su comal de barro en las mañanas. Al día siguiente del entierro, Ernesto me dijo que la casa iba a necesitar reorganizarse, y que era mejor que yo no dejara cosas ahí porque podrían perderse en el movimiento. Lo dijo con esa voz tranquila suya, como si me estuviera haciendo un favor.
como si me estuviera protegiendo de algo. Recogí las pocas cosas que tenía guardadas ahí desde la infancia, un retrato de mis papás, unos bordados de mi mamá, su rosario de cuentas azules que todavía guardo en mi buró. Y salí de esa casa por última vez en muchos años. Rodrigo tenía razón. El día que mi mamá ya no estuvo, nosotras ya no tuvimos ningún lugar ahí. Los años 90 fueron años de reconstrucción silenciosa. Mis hijos fueron creciendo. Marisol se casó en 1993 con un hombre de la ciudad de Oaxaca que se llamaba Gustavo, un contador bueno y tranquilo que a Rodrigo y a mí nos cayó bien desde el principio. Ramón estudió diseño en la ciudad y se fue a Oaxaca también, donde puso con el tiempo un pequeño taller de diseño gráfico que fue creciendo poco a poco. Daniela, la de la sonrisa eterna, estudió enfermería y trabajó en el Centro de Salud de Tlacolula, y en 1997 se casó con un médico joven que había llegado al pueblo de servicio social y que se quedó, entre otras razones, por ella. Rodrigo siguió en la ferretería. Para los 90 ya era prácticamente el que llevaba el negocio, y el dueño, don Felipe Gutiérrez, que ya tenía edad, lo había hecho su hombre de confianza. Ganábamos bien para lo que éramos, vivíamos con comodidad, habíamos podido ampliar la casa una vez más y hasta poner un pequeño negocio de abarrotes en el cuarto de enfrente que yo manejaba y que nos daba un ingreso extra. Con Ernesto la relación era de distancia cortés. Lo veía en los bautizos de los nietos, en las bodas, en los entierros. Nos saludábamos, intercambiábamos las frases de siempre, y cada quien seguía su camino. Ya no intenté hablar con él sobre lo que había pasado. No porque lo hubiera perdonado del todo, sino porque había llegado a entender que algunas conversaciones no sirven de nada cuando la otra persona no tiene intención de reconocer lo que hizo. Herminia murió en el 2003. Cáncer, rápido y terrible como suele ser. Yo fui al velorio porque así me criaron, a estar presente aunque duela, y porque en el fondo no me alegraba del sufrimiento de nadie. Ernesto viudó con 60 años, quedó solo en la casa grande, y por un tiempo pensé que tal vez eso lo cambiaría. Que la soledad a veces ablanda lo que el éxito endurece. Me equivoqué. Ernesto sin Herminia siguió siendo exactamente el mismo hombre que había sido siempre. Tal vez más solo, eso sí. Sus hijos, que eran dos, una mujer llamada Patricia y un hombre llamado Germán, vivían en la ciudad de Oaxaca y en Puebla respectivamente, y aunque venían a visitarlo no era con la frecuencia que él hubiera querido. La parcela ya no la trabajaba él directamente, sino que la rentaba a unos vecinos. La casa grande se fue llenando de silencio. Y mientras tanto, mi vida seguía siendo lo que había sido siempre: trabajo, familia, los nietos que fueron llegando, el abarrotes que fui haciendo crecer, las tardes de domingo con Rodrigo tomando café en el patio. Rodrigo empezó a quejarse del pecho en el invierno del 2011. Al principio eran quejas menores, un cansancio que no se iba, una falta de aire que achacaba al frío. Lo llevé al médico, le hicieron estudios, y el diagnóstico fue un problema de las arterias del corazón que necesitaba atención seria. El cardiólogo en Oaxaca, el doctor Aurelio Vázquez, fue muy claro: necesitaba un procedimiento, necesitaba medicamentos de por vida, necesitaba cambiar hábitos. Rodrigo cumplió con todo. Era hombre disciplinado, siempre lo fue, y cuando le dijeron que había que cambiar cosas las cambió sin protestar demasiado. Dejó la sal, dejó el café que tanto quería, empezó a caminar 30 minutos cada mañana por el pueblo, tomó sus medicamentos sin saltarse ninguno. Y durante un tiempo pareció que todo iba a estar bien. Pero el corazón de Rodrigo, que había latido fuerte y leal durante 40 años junto al mío, ya tenía sus propias decisiones tomadas. El 12 de octubre del 2014, un domingo de mañana mientras yo hacía el desayuno y él estaba sentado en el patio con su periódico, Rodrigo llamó mi nombre con una voz que no era su voz. Una voz quieta, suave, que no tenía el peso de siempre. Me asomé por la ventana de la cocina y lo vi con la mano sobre el pecho y los ojos cerrados. Llamé a mis hijos, llamé a la ambulancia, hice todo lo que había que hacer. Pero Rodrigo Salinas Bautista, mi marido de 42 años, el hombre que me había elegido afuera de la iglesia de San Marcos Evangelista una tarde de diciembre de 1969, murió ese domingo 12 de octubre del 2014 en el Hospital General de Tlacolula, a las 11:43 de la mañana. Tenía 67 años. Yo tenía 61.
El dolor de perder a Rodrigo no lo voy a poder describir en palabras que alcancen. 42 años de compartir una vida, de construir algo juntos desde la nada, de ser el uno el sostén del otro cuando el mundo se ponía pesado. 42 años de su risa, de su silencio bueno, de sus manos trabajadoras, de su manera de mirarme que nunca cambió aunque los dos envejeciéramos. Se fue y se llevó con él una parte de mí que no he vuelto a encontrar en ningún otro lugar. Mis hijos estuvieron conmigo. Marisol llegó al hospital antes de que Rodrigo cerrara los ojos, alcanzó a darle la mano, alcanzó a decirle lo que necesitaba decirle. Ramón llegó 2 horas después, venía de la ciudad, y cuando entró al cuarto donde yo estaba sentada junto a su papá se arrodilló junto a él y estuvo así mucho tiempo sin decir nada. Daniela, que trabajaba ahí cerca, llegó primero que todos y fue ella quien me abrazó en el pasillo del hospital cuando ya sabíamos que no había más que hacer. El funeral fue en San Marcos Tlapasola, donde siempre vivimos. La iglesia estaba llena de gente que había conocido a Rodrigo en sus 40 y tantos años en el pueblo, gente de la ferretería, vecinos de toda la vida, amigos del mercado, familias enteras que él había ayudado de una manera u otra a lo largo de los años porque Rodrigo era de esos hombres que sin hacer ruido dejan una huella enorme en la gente que los rodea. Ernesto vino al funeral. Llegó con Germán, su hijo el de Puebla, y me dio el pésame con una formalidad que era lo único que había entre nosotros desde hacía muchos años. Le di las gracias, él apretó mi mano, y nos miramos un segundo con esa mirada de dos personas que tienen una historia larga y complicada y que en ese momento deciden, tácitamente, dejarla donde está. Los meses que siguieron a la muerte de Rodrigo fueron los más difíciles de mi vida. Más que cuando murieron mis papás, más que cuando perdí la tierra y la casa familiar, más que todo lo anterior. Porque perder a Rodrigo era perder mi presente, no solo mi pasado. Era despertar cada mañana en una cama que se sentía demasiado grande, era hacer el café para 2 por costumbre y luego quedarte viendo la taza de más. Era escuchar un ruido en el patio y tener el instinto de llamarlo antes de recordar. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos. Marisol me ofreció su casa en Oaxaca, Daniela su cuarto de más. Yo les di las gracias pero les dije que no. Le dije a Marisol, hija, esta casa la construimos tu papá y yo con nuestras propias manos. Aquí voy a seguir. Y así lo hice. Me quedé en mi casa, en mi pueblo, con mi patio, con mi bugambilia rosada que ya para entonces había trepado por toda la barda del fondo. Aprendí a vivir sola de una manera nueva. No sin dolor, sino con él. Aprendí que el dolor de la pérdida no se va, se transforma. Se vuelve algo que cargas diferente con el tiempo, algo que ya no aplasta sino que pesa en un lugar conocido, como cargar una mochila que se vuelve parte de ti. Fue en esos años de viudez, en ese silencio nuevo de la casa sola, cuando empecé a pensar más en todo lo que había pasado. En Ernesto, en la tierra, en mi mamá en su cuarto pequeño, en los 50 años de una traición que nunca fue confrontada del todo, nunca fue nombrada con todas sus letras, nunca recibió ni reconocimiento ni consecuencia. No era amargura lo que sentía. O no solo amargura. Era más bien una pregunta que se me volvía más insistente con los años, ¿es posible que las cosas queden así? ¿Es posible que alguien haga lo que Ernesto hizo y que la vida simplemente siga como si nada? No hay ningún momento en que la vida pone a cada quien en su lugar. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Eso lo escuché decir a mi mamá muchas veces. Lo creí cuando era joven porque era algo que decía mamá. Lo dejé de creer por un tiempo porque la vida me pareció injusta e impune durante demasiado tiempo. Y luego, mucho después, lo empecé a creer de nuevo. Por las razones que ahora les voy a contar. Fue en enero del 2020 cuando empecé a escuchar los primeros rumores. En un pueblo como San Marcos Tlapasola los rumores llegan solos, sin que uno los busque, a través de la señora que te cuenta en el mercado, de la vecina que te dice de pasada, del ahijado que trabaja cerca y escucha cosas. Lo que empecé a escuchar era que Ernesto no estaba bien. No de salud, o no solo de salud, sino de dinero. Que la parcela rentada ya no rentaba lo que antes. Que había hecho un negocio con alguien de fuera del pueblo y que había salido mal. Que sus hijos no le mandaban lo suficiente para lo que necesitaba. Escuché esto y lo guardé sin saber qué hacer con ello. No me alegré, o me intenté no alegrar,
porque alegrarme del mal ajeno aunque sea el mal de alguien que me hizo daño no es algo que quiera hacer. Y entonces, en una tarde de octubre del 2022, 8 años después de la muerte de Rodrigo, recibí una visita que no esperaba. Era Ernesto. Ernesto Villanueva Cruz, mi hermano mayor, el que se había quedado con la tierra de mi papá y con la casa de mi mamá, el que había mentido sobre Lupita y sobre mí para pintarnos de malas ante nuestros propios padres, el que me había dicho con toda la calma del mundo que la casa ya no era de mamá sino de él, llegó a mi puerta un martes de tarde con un sombrero en la mano y el peso de los años encima. Tenía 82 años. Estaba delgado, mucho más que la última vez que lo había visto, que fue en un entierro de un primo lejano hacía ya varios años. Caminaba despacio, con un bastón. El pelo blanco, la piel cuarteada por el sol de tantos años. Se veía viejo, se veía cansado, y se veía, aunque intentara disimularlo, asustado. Me pidió que lo dejara pasar. Lo hice. Le ofrecí asiento y agua porque así me criaron, y porque aunque tuviera razones para no querer que entrara en mi casa, tenía 82 años y era mi hermano. Lo senté en la sala, le traje un vaso de agua fresca con limón, y me senté frente a él. Hubo un silencio largo. Ernesto miraba el vaso de agua, lo giraba entre sus manos, y yo esperé. Aprendí a esperar. 50 años de cargar algo te enseñan a esperar. Finalmente Ernesto levantó la vista y me miró. Y vi en esa mirada algo que nunca había visto en él en toda mi vida, vi vergüenza. No la vergüenza falsa de cuando uno dice lo siento pero no lo siente. La vergüenza real, la que viene de adentro, la que pesa. Me dijo, Ximena, vengo a pedirte un favor. Le dije que escuchaba. Me contó, despacio, deteniéndose a veces como si le costara cada palabra, lo que había pasado en los últimos años. La parcela había tenido problemas con un contrato de renta que resultó fraudulento y había terminado en disputa legal que le costó mucho dinero y que terminó quitándole gran parte de la renta que recibía. La casa grande de mis papás, necesitaba reparaciones costosas que él no había podido hacer y que la habían ido deteriorando hasta el punto en que parte del techo había cedido el año anterior. Sus hijos lo ayudaban con lo básico pero no podían hacerse cargo de todo. Y su salud, que había ido mal en los últimos 2 años, le demandaba medicamentos caros y visitas al médico frecuentes. Escuché todo esto en silencio. No lo interrumpí, no hice gestos de compasión ni de frialdad, simplemente escuché. Luego me preguntó si yo podía ayudarlo. Si podía prestarle dinero, o si podía hablar con Marisol o con Ramón o con Daniela para ver si ellos podían ayudar, o si conocía alguna manera de... Lo detuve con un gesto de la mano. Suave, sin agresión. Y le dije, Ernesto, antes de responder a lo que me estás pidiendo, necesito que me respondas tú algo a mí. Me miró. Le pregunté si recordaba lo que le dijo a papá sobre Lupita y sobre mí en febrero de 1982. Si recordaba que les dijo que andábamos planeando demandarlo, que hablábamos mal de él, que éramos unas interesadas. Si lo recordaba. El silencio que siguió duró mucho. Ernesto bajó la vista al vaso de agua. Sus manos viejas temblaban un poco, no sé si de los años o de la emoción o de ambas. Finalmente, sin levantar la vista, dijo, sí. Lo recuerdo. Le pregunté si era verdad lo que dijo en ese entonces. Y Ernesto, con una voz que tenía 70 años de costumbre de no ceder y que en ese momento la cedió, me dijo, no. No era verdad. Esas 4 palabras. No era verdad. 4 palabras que tardaron 40 años en salir. 4 palabras que no me devolvieron la tierra, ni la casa de mis papás, ni los años de distancia, ni el dolor que mi mamá vivió en ese cuarto chico. Pero que eran, en su manera imperfecta y tardía, lo único que en toda esa historia nunca había recibido, un reconocimiento. No lloré. Había llorado suficiente por todo eso hace muchos años. Pero sentí algo moverse adentro de mí, algo como cuando se afloja un nudo que llevas tanto tiempo cargado que ya ni lo sientes, hasta que de pronto cede y sientes el espacio que deja. Le dije a Ernesto que lo entendía. Le dije que había mucho que nunca iba a estar bien entre nosotros, que había daños que no se reparaban con palabras. Pero que también éramos los últimos. Los últimos de los hijos de Aurelio y Consuelo Villanueva.
Rosario había muerto en el 2010, Lola en el 2016, Héctor vivía en el norte y estaba enfermo él también. Quedábamos Lupita, Ernesto y yo. Le dije que iba a llamar a mis hijos y que íbamos a ver qué se podía hacer. No como un préstamo, le aclaré, porque ya habíamos aprendido de sobra cómo resultan los arreglos económicos en nuestra familia. Sino como una decisión familiar, con transparencia, con acuerdos claros. Si íbamos a ayudar era con condiciones, con honestidad, sin que nadie se sintiera humillado pero tampoco sin que nadie se aprovechara. Ernesto escuchó todo esto. Asintió. Y cuando terminé de hablar me dijo algo que no esperaba: Ximena, ¿podrías también hablar con Lupita? Yo ya intenté llamarle y no me contesta. Ahí sí se me apretó el corazón de una manera diferente. Porque Lupita. Mi Lupita de los ojos grandes, mi hermana del mercado de Tlacolula y el atole de guayaba frío sobre la mesa. Lupita que se había cerrado tanto después de todo lo que pasó que a veces yo misma tenía que esforzarme para mantener el contacto con ella. Lupita que nunca pudo soltar el peso como yo fui aprendiendo a soltarlo de a poco, que lo fue cargando hasta que el peso se volvió parte de su manera de estar en el mundo. Le dije a Ernesto que iba a hablar con Lupita. No le prometí resultados porque los resultados con Lupita eran suyos y de nadie más. Ernesto se fue esa tarde con el bastón y el sombrero y los años encima, y yo me quedé sentada en mi sala un buen rato después de que cerré la puerta. Me quedé sentada con mi taza de chocolate frío y el silencio de mi casa y 50 años de historia acomodándose de una manera nueva en mi pecho. Llamé a Marisol esa misma noche. Le conté todo. Marisol, que siempre fue directa, me dijo: mamá, tú decides. Si tú decides ayudar, yo apoyo. Si decides no hacerlo, también apoyo. Llamé a Ramón, que estuvo callado un buen rato y luego me dijo con esa profundidad suya que lo había heredado del papá: el hombre tiene 82 años, mamá. Sea lo que haya hecho, ya cargó con ello toda la vida. Y Daniela, mi Daniela de la sonrisa, me dijo sin dudar: mami, haz lo que te deje dormir tranquila. Lo que me deja dormir tranquila no es el olvido. No es pretender que lo que pasó no pasó. Lo que me deja dormir tranquila es no cargar rencores que me pesen más a mí que a la persona que me los causó. Lo que me deja dormir tranquila es ser la persona que fui criada a ser, aunque la vida me pusiera a prueba tantas veces. Llamé a Lupita 2 días después. Fue una llamada larga, muy larga, de esas que tienen silencios en el medio y voces que se quiebran y luego se rehacen. Le conté la visita de Ernesto. Lupita estuvo callada mucho tiempo cuando terminé. Luego me dijo: ¿te pidió perdón? Le dije lo que había pasado. Las 4 palabras. No era verdad. Y Lupita, desde el otro lado del teléfono, desde su casa en Tlacolula donde vive con su hija menor, lloró. Lloró en silencio pero yo lo escuché. Y yo también lloré, que a estas alturas ya no me importa admitirlo. Lupita no fue a ver a Ernesto ese día ni el siguiente. Pero tampoco dijo que no lo haría nunca. Y para mí, conociendo a Lupita como la conozco, eso ya era mucho. Los meses que siguieron fueron un proceso lento y cuidadoso. Mis hijos y yo organizamos una manera de ayudar a Ernesto con sus gastos médicos básicos, no de manera abierta y sin condiciones, sino con un acuerdo claro de que el dinero se usaba para lo que se decía que era. La casa en mal estado la visitó Ramón, que con sus contactos de diseño y construcción consiguió que unos albañiles la revisaran y le dieran un presupuesto razonable para las reparaciones urgentes. No resolvimos todo, no podíamos resolver todo, pero sí evitamos que la situación siguiera empeorando. Y en junio del 2023, 8 meses después de su visita a mi casa, ocurrió algo que no había pasado en más de 40 años. Lupita fue a ver a Ernesto. Me lo contó ella misma, por teléfono, esa misma noche. Me dijo que había llegado a la casa, que Ernesto estaba sentado en el patio con su bastón y su taza de café, y que cuando la vio llegar se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y no dijo nada. Solo la vio. Y Lupita, que siempre fue más directa que yo, le dijo desde la entrada del patio: vine a verte, Ernesto. Nada más eso. Y Ernesto, ese hombre de 82 años que había pasado la vida creyendo que el mundo le pertenecía a quien supiera tomarlo, con los ojos brillando de algo que Lupita me dijo que no supo si era alivio o tristeza o ambas cosas,
le respondió, gracias por venir, Lupita. Eso fue todo. No hubo un discurso largo, no hubo una reconciliación dramática con abrazos y promesas. Fue dos personas viejas, hermanos de toda la vida, sentándose juntos en un patio a tomar el sol de la tarde después de demasiados años de distancia. A veces así es como terminan las guerras más largas. No con grandes gestos, sino con algo pequeño y quieto y real. Hoy tengo 72 años. Vivo en mi casa de San Marcos Tlapasola, en la misma casa que Rodrigo y yo construimos juntos hace décadas, con mi bugambilia rosada que ya no cabe en el patio y que se ha ido por encima de la barda y ahora también le da color al callejón de afuera. Vivo con la compañía de mi gata que se llama Canela, con las visitas de mis hijos y mis nietos, con el abarrotes que sigo atendiendo aunque ya no a tiempo completo porque Valentina, mi nieta mayor, hija de Marisol, me ayuda los fines de semana. Valentina fue quien me convenció de contar esta historia. Ella es la que maneja todo esto de la grabadora y la tecnología, la que me explica cómo funciona esto que llaman YouTube con una paciencia que heredó de quién sabe dónde porque su mamá Marisol nunca tuvo esa paciencia. Gracias a Valentina hoy estoy aquí, contándoles lo que durante 50 años guardé en el pecho. Ernesto sigue vivo. Tiene 85 años ahora. Está en la casa de sus padres, que es vieja y necesita más arreglos de los que hemos podido hacerle, y Germán su hijo viaja de Puebla 2 veces al año a verlo. Patricia, su hija, lo llama seguido. No es la vejez que él imaginó cuando era el hombre que tenía todo en la mano, pero es la vejez que tiene, y en ella ha encontrado algo parecido a la humildad que no tuvo en los años de la fuerza. Lupita y yo seguimos hablando todas las semanas por teléfono. Lupita también habla con Ernesto de vez en cuando. No somos una familia unida y feliz como en las películas, no vamos a hacerlo ya. Somos 3 viejos que compartimos una historia larga y complicada y que hemos decidido, en el tiempo que nos queda, no cargar más de lo que ya cargamos. ¿Perdoné a Ernesto? Me hacen esa pregunta mucho. Mis hijos, Lupita, la señora refugio de aquí al lado que me conoce de toda la vida. Y mi respuesta siempre es la misma, el perdón no es un interruptor que se apaga y se prende. Es un proceso largo, a veces incompleto, a veces suficiente aunque no sea total. Yo no cargo odio hacia Ernesto. Lo que cargo es la memoria de lo que pasó, con toda su peso y su verdad, y al mismo tiempo la decisión de que ese peso no me define, no me consume, no es lo más importante de mi historia. Lo más importante de mi historia es Rodrigo. Son Marisol, Ramón y Daniela. Son los nietos que me llaman abuela y que vienen a pedirme que les haga tlayudas con frijoles negros y quesillo y que les cuente historias. Es esta casita que construimos con las manos, este patio donde cuelgo la ropa por las mañanas mientras el sol de Oaxaca me calienta la cara, este olor a tierra mojada después de la lluvia que es para mí, desde niña, el olor de estar en casa. La vida tiene su manera de hacer justicia. No siempre la justicia que esperamos, no siempre en los tiempos que queremos. Pero tiene su manera. Ernesto pasó décadas creyendo que había ganado, que había conseguido todo lo que quería. Y en cierta manera lo consiguió. Pero la tierra que acumuló no le dio la compañía que necesita ahora. La casa que puso a su nombre no le da el calor que tiene la mía que es más pequeña pero está llena de historias y de amor. Eso no es venganza, no me alegro de eso. Es simplemente la verdad de que las cosas que se consiguen con la trampa no llenan igual que las que se consiguen con honradez. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Eso también es verdad. Yo lo empecé de nuevo cuando Rodrigo se fue, sola, con 61 años, en esta casa que se sentía demasiado grande. Lo empecé de nuevo despacio, con miedo, con dolor, y aquí estoy. 72 años, con mi chocolate caliente, con mi Canela la gata que me maulla para que la alimente, con Valentina que viene los sábados y me trae pan de yema de la panadería del pueblo, con mis hijos que me llaman cada día. Y con esta historia que finalmente conté. Que guardé 50 años y que hoy la suelto. No para que el mundo juzgue a mi hermano, porque el que juzga es Dios sino yo. Sino porque hay historias que pesan tanto que si no las compartes terminan aplastándote, y yo ya no quiero que me aplaste. Quiero que vuele. Quiero que encuentre a alguien del otro lado de esta pantalla que también esté cargando algo muy pesado y que al escucharme piense, si Ximena pudo, yo también puedo. Si tú estás pasando por algo parecido,
Si hay alguien en tu familia que te ha traicionado, que te ha quitado algo que era tuyo, que ha usado tu confianza o la de tus padres para su propio beneficio, quiero decirte algo que tardé 50 años en aprender del todo. No tienes que resolverlo todo hoy. No tienes que perdonar de golpe ni olvidar nunca. Solo tienes que decidir, un día, que esa historia no va a ser la única historia de tu vida. Que hay otras historias también, historias de amor y de trabajo y de hijos y de amaneceres sobre la milpa y de chocolate caliente en tazas de barro. Y que esas otras historias son las que te definen, las que te sostienen, las que al final son las que te quedan. Gracias. Gracias de verdad a cada persona que llegó hasta aquí, que me escuchó, que se quedó conmigo en esta historia larga y difícil y, espero, también llena de vida. Si esta historia les llegó al corazón, si sintieron algo al escucharla, por favor denle like, suscríbanse si todavía no, y cuéntenme en los comentarios su historia, porque yo los leo todos, con la misma atención con que quisiera que me leyeran a mí. Este canal existe para eso. Para que las historias que pesan encuentren dónde caer. Para que los que cargamos cosas sepamos que no estamos solos. Que Dios los bendiga a todos, a sus familias, a sus hijos, a sus viejitos si todavía los tienen. Cuídenlos. Díganles lo que sienten mientras pueden. No dejen que pasen 50 años para decirlo. Los quiero. Hasta la próxima.